¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué las ideas revolucionarias de Freud han sido tan intensamente criticadas y cuestionadas a lo largo de la historia, hasta el punto de considerarse subversivas y peligrosas para una sociedad que teme descubrir su lado más oscuro? ¿Te has sentido alguna vez intrigado ante el eco de críticas implacables que resuenan en torno a un hombre cuyo legado sigue desafiando nuestras certezas más profundas? ¿Y si te dijera que detrás de cada crítica feroz existe un secreto oculto, un poder transformador que muy pocos conocen y que, de ser desvelado, podría cambiar radicalmente la manera en que entiendes tu propia existencia? ¿Te atreverías a descubrirlo? Y si te dijera que por qué Freud fue tan criticado, las razones que pocos conocen, no es solo un título provocador, sino la llave que abre la puerta a un universo repleto de controversia, en el que cada controversia es un reflejo de miedos ancestrales y verdades incómodas que yacen en el inconsciente colectivo. Imagina por un momento que cada crítica, cada comentario negativo e incluso cada rechazo hacia el psicoanálisis es en realidad el eco de un conflicto interno, el reflejo de una lucha entre lo conocido y lo prohibido, entre la seguridad del status quo y la vertiginosa posibilidad de transformarte a través del autoconocimiento. En este viaje, descubrirás que lo que se ha denunciado y rechazado es justamente el poder liberador de ver y aceptar aquellos aspectos oscuros de la mente, esos recovecos de la psique que, al ser ignorados, frenan el crecimiento personal y la evolución interior. En los minutos que vas a compartir conmigo, nos sumergiremos en las controversias y críticas al psicoanálisis de Freud, explorando las razones que pocos se atreven a mencionar y que han marcado el devenir de esta disciplina a lo largo de los años. ¿Será que el rechazo a las teorías freudianas es, en parte, una reacción a la incomodidad que produce enfrentar nuestros más profundos miedos y deseos reprimidos? ¿O acaso existe un temor colectivo a descubrir la verdadera naturaleza de nuestra existencia, a despojarse de las máscaras que nos impone una cultura que prefiere la superficialidad a la autenticidad? Estas preguntas, tan antiguas como el tiempo, resuenan en cada rincón de nuestro ser y son el motor que impulsa esta investigación. Te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste las críticas establecidas y te atreviste a explorar los orígenes de tu propio sufrimiento? En este estudio, descubrirás a través de ejemplos y análisis detallados que las críticas hacia Freud no son meros ataques, son complejos empaques de verdades y miedos que en muchas ocasiones enmascaran el poder transformador de aceptar lo reprimido. Existe un secreto oculto, una chispa de esperanza que solo aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie pueden alcanzar, y que, si logras descubrir, podrás transformar tu vida y tu forma de ver la realidad. Durante los próximos minutos, te prometo un viaje apasionante en el que se desentrañarán enigmas y se darán respuestas a preguntas que quizá ni siquiera sabías que te estaban carcomiendo por dentro. Esto no es un simple relato académico, sino un llamado a la acción, a la palabra y a la reflexión profunda. ¿Estás dispuesto a desafiar todo lo que creías saber? Te animo a que antes de iniciar el estudio, te tomes un momento para comentar la frase "explorando el inconsciente" en el espacio de comentarios. Al hacerlo, no solo te comprometes con tu crecimiento personal, sino también ayudas a difundir un mensaje que puede ser la luz en la oscuridad para quienes necesitan este tipo de apoyo psicológico. Y además, te pido que le des me gusta a este video, porque cada clic es una manifestación de compromiso que obliga a YouTube a compartir este mensaje profundo con más personas que, como tú, están buscando respuestas y apoyo en un mundo que a menudo se niega a mirar sus propios miedos. Al suscribirte a este canal, te conviertes en parte de una comunidad que se niega a vivir en la sombra del desconocimiento y que, día a día, lucha por transformar el dolor en fortaleza y la crítica en conocimiento liberador. Hoy, descubrirás cómo las controversias que rodearon a Freud y sus teorías no fueron un simple rechazo a una nueva forma de ver la mente, sino una defensa contra lo desconocido,
una respuesta instintiva a la posibilidad de desaprender todo lo que nos han inculcado. Durante este estudio, se darán a conocer argumentos, ejemplos y casos reales que te permitirán entender que cada crítica es, en el fondo, una oportunidad para cuestionar y transformar tu propia realidad. La penúltima enseñanza de este vídeo podría contener la clave para desbloquear un entendimiento más profundo que te permita liberar esas cadenas invisibles que te atan a tus miedos y traumas. Antes de comenzar, recuerda que en este camino cada paso es valioso y que tu compromiso es la prueba de que estás listo para adentrarte en lo más profundo de tu ser. Felicítate por haber decidido invertir tu tiempo en un estudio que podría cambiar tu vida. Eres parte de una minoría que se atreve a explorar lo prohibido, a abrazar tanto la luz como la sombra de la existencia humana. Y ahora, sin más preámbulos, prepárate para iniciar este viaje de autodescubrimiento y transformación. El estudio de hoy se adentrará en el intrigante universo de las críticas al psicoanálisis, revelando las razones que pocos conocen, y te ayudará a comprender que detrás de las críticas hay una verdad que puede liberarte. Comencemos este apasionante recorrido hacia el corazón del inconsciente. ¿Alguna vez te has sentido asustado ante la sola idea de descubrir aquello que se oculta en las sombras de tu mente? La reacción visceral y muchas veces inconsciente que experimenta la sociedad al enfrentarse a lo prohibido es precisamente uno de los motivos por los que las críticas a Freud han sido tan encarnizadas. En este bloque, nos adentramos en el mundo de lo tabú, en ese territorio inexplorado que provoca rechazo y temor en igual medida, y que, sin embargo, es la fuente misma de las verdades que transforman nuestra existencia. Freud, al atreverse a poner sobre la mesa temas como la sexualidad, la represión y los impulsos ocultos, se enfrentó al muro infranqueable de las normas sociales y culturales. Sus ideas, que exponían la complejidad de la psique humana, rompían con la comodidad de la ignorancia colectiva y provocaban una incomodidad inusitada en aquellos que preferían no confrontar sus propios demonios. ¿Por qué tanta resistencia? La respuesta reside en el profundo miedo a lo desconocido, en la reticencia a desvelar aquello que consideramos sagrado o inalterable. Así, la obra de Freud se convirtió en un espejo que revelaba la dualidad del ser humano. Por un lado, la imagen pulida que se ofrecemos al mundo, y por el otro, el caótico torrente de deseos reprimidos y emociones prohibidas que, silenciosamente, configuran nuestra verdadera esencia. En este recorrido, exploraremos cómo el tabú se erige como una barrera que impide a muchas personas aceptar su propia vulnerabilidad. Esa resistencia a enfrentar lo prohibido no es, sino, un reflejo del miedo de adentrarse en lo más profundo de uno mismo, donde se esconden los errores, las culpas y los conflictos no resueltos. Freud descubrió que lo prohibido no solo reside en los actos, sino en aquellas ideas y sentimientos que la sociedad decide reprimir para mantener una imagen de orden y decoro. Sin embargo, en esa represión se gesta un poder inmenso, el poder de transformar el dolor en comprensión, el miedo en sabiduría y el tabú en una puerta hacia la liberación interior. Te invito a que, durante estos minutos de análisis, reflexiones sobre cómo el rechazo a lo prohibido ha moldeado no solo la historia del psicoanálisis, sino también la forma en que tú mismo te relacionas con tus deseos y temores más profundos. ¿Recuerdas alguna vez haber evitado hablar de algo que te dolía? Esa misma evitación puede ser vista como una defensa instintiva, un mecanismo para no enfrentar lo que, en el fondo, nos define. Freud planteó que el conocimiento de esos rincones oscuros es el primer paso para transformar la energía reprimida en una fuerza creativa y curativa. Es en la aceptación de nuestras contradicciones donde se abre la posibilidad de un cambio real y profundo. Durante este bloque, descubriremos casos y ejemplos que ilustran cómo las normas sociales y los prejuicios han contribuido a enfurecer y marginar las ideas freudianas. Nos preguntaremos si la crítica tan severa no tendría, en parte, un trasfondo de miedo. El miedo a que, al poner en entredicho las verdades establecidas, se desmorone el orden que da seguridad y estabilidad.
Imagina por un momento que cada crítica hiriente, cada rechazo disfrazado de escarnio, es en realidad una invitación a cuestionar tu propio sistema de creencias, una provocación para liberarte de las cadenas del conformismo. Así, la polémica que rodea a Freud deja de ser simplemente un ataque a sus teorías y se convierte en una llamada urgente a la exploración de lo inexplorado. Mientras avanzamos, te animo a sentir que cada duda, cada pregunta y cada inquietud que surgen frente a lo prohibido son parte de la historia de tu propia transformación. Permítete cuestionar lo que te han enseñado a callar y a ocultar, porque es en esos silencios impuestas por el tabú donde se esconden respuestas capaces de liberarte de tus miedos. Recuerda, la crítica y el rechazo son reacciones humanas ante lo que no comprendemos, pero también son señales que te invitan a adentrarte, paso a paso, en el autoconocimiento. Esta experiencia, tan dolorosa como reveladora, es la misma que te puede ayudar a desmantelar las barreras que te impiden vivir una vida plena y auténtica. En este bloque, comprenderás que lo prohibido, lejos de ser un enemigo, es una oportunidad para reconocer y abrazar tu totalidad. Te invito a dejar que la tensión entre lo visible y lo oculto te empuje a explorar tus límites y a descubrir la belleza que se esconde en el caos de tus emociones. Cada crítica hacia las ideas de Freud es en esencia la manifestación de un temor compartido, el temor de enfrentarse a uno mismo en su forma más cruda y sincera. Y es precisamente en ese enfrentamiento donde reside la clave para transformar tu dolor en un poderoso motor de cambio. Mientras te adentras en estas reflexiones, te invito también a compartir tus impresiones en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que algo prohibido se esconde tras la fachada de la cotidianidad? ¿Estás dispuesto a desafiar lo establecido y a abrazar la complejidad de tus emociones? Deja una breve frase, inspirada en tu propia experiencia, que resuene con el mensaje de este bloque y que te acompañe en este viaje de descubrimiento. Así, no solo te comprometes tú, sino que ayudas a que otros comprendan que en la comprensión de lo prohibido se halla el secreto para una transformación verdadera y duradera. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por emociones o recuerdos que parecen haber sido enterrados en lo más profundo de tu ser, como si una muralla invisible impidiera que esos fragmentos dolorosos volvieran a la superficie? En este bloque, nos adentraremos en el concepto de la represión, uno de los pilares fundamentales de la teoría freudiana, y en cómo este mecanismo de defensa se erige como un muro casi insuperable que divide la psique entre lo consciente y lo reprimido. Freud postulaba que la represión no era simplemente olvidar, sino un proceso activo de exclusión de pensamientos, sentimientos y recuerdos que resultan demasiado dolorosos o inaceptables para nuestra mente consciente, generando conflictos internos que a la larga se manifiestan en síntomas físicos o emocionales. En cada uno de nosotros existe un vasto territorio inexplorado, esos rincones oscuros donde se ocultan las verdades sobre nuestra infancia, nuestras experiencias traumáticas y los impulsos que la sociedad rechaza reconocer. La represión actúa como el centinela de este territorio, resguardando el confort de lo conocido al mantener a raya aquello que podría desestabilizarnos. Pero ¿por qué tantas críticas a Freud surgen precisamente por esta idea? La respuesta es tan compleja como fascinante. Reconocer nuestros propios miedos, aceptar que ciertos recuerdos y emociones son demasiado intensos para ser enfrentados de manera directa, es un acto de valentía que pocos se atreven a practicar. Así, la represión, al protegernos, también nos priva de la posibilidad de alcanzar un conocimiento genuino de nosotros mismos. Piensa en aquella sensación de vacío inexplicable o en la ansiedad que surge sin motivo aparente. Es posible que en algún rincón de tu mente se albergue un recuerdo o una emoción reprimida que ha quedado oculta tras el velo del olvido. Freud afirmaba que estos contenidos reprimidos no desaparecen, en cambio, se transforman, emergiendo en formas distorsionadas a través de sueños, lapsus o comportamientos que, en apariencia, no tienen explicación lógica. Así, cada síntoma, cada patología,
Es una señal del grito silente del inconsciente que intenta hacerse notar, que clama por ser integrado y comprendido. En este análisis, descubriremos cómo la crítica hacia Freud también proviene de aquellos que temen enfrentarse a la realidad. La posibilidad de que la simple acción de cuestionar lo que hemos reprimido puede desestabilizar estructuras rígidas y preestablecidas en nuestras vidas. ¿Será que la represión, en su aparente protección, se convierte en una cárcel que nos impide evolucionar y sanar? El cuestionamiento de este mecanismo se ha convertido en una piedra angular para los detractores del psicoanálisis, quienes argumentan que, al exponer incluso los recovecos más oscuros del alma, se corre el riesgo de destapar heridas que prefieren mantenerse selladas. Pero, ¿no es acaso liberador aceptar que lo reprimido, una vez confrontado, puede transformarse en conocimiento y en una fuente de poder personal? Recuerda que enfrentar lo reprimido no significa revivir constantemente el dolor del pasado, sino más bien reconocerlo como parte integral de nuestra historia para poder resignificarlo. La represión, tal como la describe Freud, es un arma de doble filo. Si bien nos protege de un dolor insoportable en el momento, también retrasa el proceso de autoconciencia y, por ende, de sanación. En este sentido, aprender a identificar los signos que emanan de esos contenidos reprimidos es fundamental para transformar el sufrimiento en fortaleza. Cada síntoma, cada comportamiento aparentemente irracional, es el eco de una verdad oculta que anhela ser descubierta. Una verdad que, al ser aceptada, abre las puertas a la liberación y a un conocimiento más profundo de quiénes realmente somos. A lo largo de este bloque, exploraremos relatos y ejemplos reales que ilustran cómo individuos que han osado enfrentar y trabajar sus contenidos reprimidos han experimentado un renacer emocional y mental. Nos preguntaremos si el rechazo a las teorías de Freud no tiene, en última instancia, algo que ver con el temor colectivo a abrirse a la posibilidad de una transformación interior profunda. Al revelar los mecanismos de la represión, se pone al descubierto la dinámica de un juego de luces y sombras en el que nuestros demonios internos, lejos de ser enemigos, pueden convertirse en maestros fundamentales para alcanzar un equilibrio genuino. Te invito a que reconozcas en tu propia experiencia esos momentos en los que, inconscientemente, has cerrado la puerta a ciertos recuerdos o emociones. Reflexiona sobre la posibilidad de que esas partes olvidadas de tu vida sean la clave para comprender patrones repetitivos en tus relaciones o en tu forma de enfrentar las adversidades. ¿Te atreves a explorar ese territorio prohibido y a transformar lo reprimido en sabiduría? Deja que esta pregunta te impulse a mirar internamente, a escuchar el susurro de tu inconsciente que te insta a redescubrir y resignificar cada fragmento de tu existencia. Mientras avanzamos en este estudio, te animo a compartir en los comentarios cualquier reflexión o experiencia que hayas tenido en torno a la represión. Tu testimonio no solo enriquece este debate, sino que también ayuda a otros a darse cuenta de que, al enfrentar sus sombras, pueden encontrar el camino hacia una vida más plena y auténtica. Permítete sentir esa mezcla de temor y esperanza, y date cuenta de que, en cada desafío, se esconde la posibilidad de un despertar profundo. ¿Alguna vez has sentido que las personas que te rodean actúan como un reflejo distorsionado de tus propias emociones, miedos y deseos ocultos? ¿Te has preguntado por qué en ocasiones estableces conexiones tan intensas con alguien, solo para descubrir más tarde que aquello no era tanto la otra persona, sino la manifestación de un conflicto interno? La transferencia, ese fenómeno, fascinante y controvertido en el psicoanálisis freudiano, es precisamente el mecanismo que responde a estas inquietudes. Freud introdujo la transferencia como el proceso mediante el cual las emociones y recuerdos inconscientes de modelos significativos de nuestra vida se reintegran en nuevas relaciones, especialmente en el vínculo terapéutico, permitiéndonos revivir y, a menudo, distorsionar experiencias pasadas. Y si te dijera que la transferencia no es simplemente un sustituto de viejos recuerdos, sino una ventana única hacia el intrincado universo de tu inconsciente, un espejo que revela los patrones ocultos de tus relaciones interpersonales y las
heridas no resueltas de tu alma, ¿te atreverías a mirar de frente ese reflejo? Imagina que cada interacción, cada vínculo afectivo, es en realidad una oportunidad para descifrar mensajes cifrados de tu historia vital. Cada gesto o reacción que parece desproporcionado, cada atracción inexplicable o incluso cada rechazo, puede ser la manifestación de una transferencia en acción, un eco del pasado que repercute en tu presente. Esta idea, en apariencia tan sutil y misteriosa, ha sido objeto de críticas severas por parte de quienes consideran que el psicoanálisis confiere demasiada importancia a la interpretación subjetiva de la experiencia humana, desdibujando la línea entre lo patológico y lo meramente humano. Los críticos de Freud han sostenido que al colocar la transferencia en el centro de la experiencia terapéutica, se corre el riesgo de crear relaciones basadas en proyecciones ilusorias, donde el terapeuta se convierte en el sustituto de figuras significativas y donde la realidad se difumina en un mar de deseos inconscientes. Sin embargo, desde una perspectiva transformadora, comprender la transferencia se vuelve el primer paso para desentrañar esos patrones repetitivos que a lo largo de la vida condicionan la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Es en el reconocimiento de estas proyecciones donde radica la posibilidad de sanar, de discernir la voz del pasado y de reclamar la verdadera identidad, liberándote de cadenas emocionales que, muchas veces, han pasado desapercibidas. Durante este bloque, exploraremos con detenimiento la mecánica sutil de la transferencia, ese proceso en el que la mente, en un intento desesperado por resolver antiguos conflictos, deposita en el otro aquellas emociones que no supo o no se atrevió a enfrentar en su momento. ¿Te imaginas que la intensidad con la que respondes en ciertas relaciones no sea fruto de una idiosincrasia personal, sino el resultado de un diálogo silente entre tu pasado y tu presente? Freud postulaba que en cada encuentro reside una pequeña escena de repetición, un teatro interno donde los personajes y sentimientos del ayer reaparecen en un escenario nuevo, permitiéndote una oportunidad para reescribir la historia. Esta idea, aunque disruptiva para muchas corrientes científicas, se ha mantenido como uno de los aportes más enigmáticos y a la vez esclarecedores del psicoanálisis. Reflexiona por un instante. ¿Cuántas veces te has sorprendido reaccionando, de forma irracional o desmedida frente a determinadas personas o situaciones, sin ser capaz de identificar claramente el origen de tales emociones? Esa reacción, lejos de ser un simple capricho del destino, es la firma de la transferencia en tu vida, una pista reveladora de lo que aún permanece sin resolver en tu interior. En este análisis, veremos casos y ejemplos en los que la incapacidad de distinguir entre lo que realmente es propio y lo que ha sido transferido genera conflictos profundos en la relación de uno con el mundo. De allí surge la importancia de aprender a reconocer esos momentos de proyección, para poder distinguir entre el reflejo distorsionado y la realidad, comprendiendo que enfrentar la transferencia es, en definitiva, enfrentarse a uno mismo. Es crucial que te des cuenta de que cada experiencia de transferencia es una invitación al autoconocimiento. Al observar tus reacciones y cuestionarlas, no solo te conviertes en el protagonista de tu propia historia, sino que te abres a la posibilidad de transformar un ciclo de dolor en uno de sanación. Cada lágrima, cada risa desmedida o cada rabia imprevista es una oportunidad para reconstruir el puente que conecta tus vivencias pasadas con la realidad presente. ¿Acaso no es liberador reconocer que tus relaciones, por complicadas que parezcan, son escenarios ideales para aprender a amar y a comprender tus propias contradicciones? Antes de continuar con este fascinante viaje a través de tu mente, te animo a que te tomes un momento para comentar en el espacio de comentarios la frase "explorando el inconsciente". Este pequeño acto simboliza tu compromiso con el autoconocimiento y la valentía de enfrentar esos secretos ocultos que en silencio influyen en cada aspecto de tu vida. Asimismo, dale me gusta a este vídeo para que más personas, posiblemente atrapadas en sus propias proyecciones, puedan descubrir una nueva perspectiva sobre sus relaciones
y encontrar en la transferencia la llave para transformar su realidad. Adentrarse en el estudio de la transferencia no es tarea sencilla, pero es en ese desafío donde reside la oportunidad de un cambio profundo. Cada revelación, cada pregunta sin respuesta y cada anhelo reprimido se convierte en parte de un mosaico en el que tú eres el artífice de tu propia sanación. En estos minutos de reflexión, sentirás la tensión entre lo que se oculta y lo que se revela, y al mismo tiempo descubrirás que aceptar esa dualidad es el primer paso para liberarte de un ciclo que, aunque doloroso, es el preludio de una transformación auténtica. ¿Alguna vez has sentido que el dolor que te consume podría transformarse en algo hermoso, en una obra de arte o en una fuerza que impulse tu crecimiento personal? ¿Te has preguntado si en medio del sufrimiento reside la semilla de una nueva forma de entender la existencia? En este bloque, nos sumergiremos en el poder transformador de la sublimación, uno de los mecanismos de defensa más fascinantes y controvertidos del psicoanálisis freudiano. Freud concebía la sublimación como el proceso mediante el cual los impulsos y emociones intensamente conflictivos, que en un primer momento amenazan con abrumarnos, se canalizan hacia actividades productivas, artísticas o intelectuales que, lejos de destruir, enriquecen la vida. Y si te dijera que la sublimación no es simplemente una distracción o una manera de ignorar el dolor, sino la manifestación de una alquimia interna capaz de convertir cada herida en una oportunidad para renacer, ¿te atreverías a descubrir ese secreto? Imagina por un instante que cada lágrima derramada y cada grito silencioso no son evidencia de fragilidad, sino la materia prima del arte que podría transformar tu realidad. Cada experiencia de sufrimiento, por dolorosa que parezca, esconde la posibilidad de ser resignificada en gestos creativos y actos de amor que trascienden el dolor individual y se convierten en un legado para la humanidad. En este viaje, exploraremos cómo la sublimación se erige como un puente entre lo inaceptable y la creación, entre la oscuridad interna y la luz que irradia a través del arte y la intelectualidad. Para Freud, esta transformación de la energía reprimida no era una evasión del dolor, sino su reconocimiento y su reencauzamiento hacia fines que benefician tanto al individuo como a la sociedad. Críticos de su tiempo desestimaron esta idea, tachándola de ilusoria o de mecanismo de autoengaño, pues les resultaba inconcebible que el sufrimiento pudiera dar lugar a manifestaciones tan positivas y elevadas. Sin embargo, al adentrarnos en esta teoría, entenderemos que la sublimación es, en realidad, una forma de honestidad radical con uno mismo. Es el acto de mirar de frente ese dolor y decidir, con valentía, redirigirlo hacia un camino de creatividad y crecimiento. Piensa en aquellos artistas, escritores y pensadores que han logrado, a través de sus obras, transformar la tragedia y el conflicto interno en legado cultural. La pintura, la música, la literatura y hasta algunas disciplinas científicas han nacido, en muchas ocasiones, de la necesidad de reconvertir el sufrimiento en algo que inspire y que ofrezca consuelo a otros. Cada pincelada que plasma la emoción, cada palabra cargada de significado o cada nota musical que vibra en el silencio, es un testimonio de esa capacidad humana para trascender, para convertir la adversidad en una fuerza impulsora hacia la transformación personal y colectiva. En este análisis te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que el dolor y la pérdida podrían transformarse en un aprendizaje profundo o en un motor para un cambio sincero? La sublimación te enseña que no es necesario reprimir o negar ninguna parte de tu ser. Al contrario, te invita a abrazar tus heridas y a permitir que ellas alimenten una creatividad auténtica que ilumine tu mente y tu alma. Es en ese proceso de resignificación donde se halla la promesa de la sanación, donde cada experiencia negativa se convierte en la base sobre la cual edificar una existencia más plena y enriquecida. Durante estos minutos, descubriremos ejemplos históricos y testimonios personales que ilustran cómo individuos comunes han tomado el peso de su sufrimiento y lo han transformado en poemas,
pinturas o ideas revolucionarias que han marcado un antes y un después en la cultura. Así, la sublimación se revela no solo como un mecanismo de defensa, sino como el arte de aprovechar la energía vital que pareciera dañina y convertirla en un faro de esperanza y superación. Comprender este proceso es comprender que nuestra capacidad de creación es, en esencia, la manifestación última de nuestra resiliencia. Te animo a que, en este punto del estudio, compartas en los comentarios la frase "explorando el inconsciente", reafirmando tu compromiso con la transformación personal y el descubrimiento de las verdades ocultas en tu interior. Y por supuesto, dale me gusta a este video, porque cada acción tuya ayuda a difundir este mensaje de esperanza y empoderamiento. Al participar activamente, no solo te conectas con tu propio proceso de sanación, sino que invitas a otros a reconocer que, en medio del dolor, se encuentra un poder inmenso para crear, transformar y finalmente, liberar todo aquello que te impide alcanzar tu verdadero potencial. Ahora, deja que la idea de la sublimación penetre en lo más hondo de tu ser. Permítete imaginar que cada herida es una semilla y que, con el cuidado adecuado, puede florecer en una expresión única de tu existencia. Al entender y abrazar esta poderosa dinámica, te preparas para liberarte de las cadenas del sufrimiento y dar paso a un renacimiento creativo. La penúltima enseñanza de este estudio podría muy bien ser la clave necesaria para desbloquear un entendimiento más profundo de ti mismo y, con ello, la capacidad de transformar el dolor en una obra maestra personal. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y te has preguntado si la imagen que ves es realmente tú o solamente la máscara que el mundo te exige presentar? ¿Has sentido, en momentos inesperados, que el reflejo de tu ser se divide en dos, una versión idealizada y otra oculta, fragmentada por miedos y deseos reprimidos? En este bloque, exploraremos el fenómeno del narcisismo tal como lo planteó Freud, desentrañando cómo el exceso de amor propio, junto con una incesante búsqueda de validación, ha sido una de las razones que ha generado críticas vehementes hacia sus teorías. Y si te dijera que el narcisismo no se limita a un mero exceso de vanidad o a la búsqueda de la admiración, sino que es una manifestación de la lucha interna por conciliar un yo ideal con la cruda realidad de nuestras vulnerabilidades, ¿te animarías a descubrir este misterio? Imagina que cada momento en el que te sientes eufórico por los elogios externos es también un eco que revela la fragilidad de tu verdadero ser, que ese brillo superficial es, en realidad, la defensa ante el sufrimiento y la incertidumbre. Freud nos enseñó que el narcisismo se erige sobre cimientos tanto de admiración como de inseguridad, y que en el balance entre estos opuestos se oculta la clave para comprender nuestra identidad. Desde una perspectiva crítica, muchos han cuestionado el énfasis que Freud puso en el narcisismo, argumentando que elevaba el autoengaño y la insaciable sed de reconocimiento a un estatus casi patológico, al tiempo que olvidaba la complejidad y la riqueza de las relaciones interpersonales. Sin embargo, si bien estas críticas apuntan a una aparente exaltación del yo, es esencial reconocer que la teoría freudiana del narcisismo también invita a una autorreflexión profunda sobre la dualidad interna de cada individuo. Cada uno de nosotros en algún momento se ha sentido dividido entre la necesidad de amar y ser amado, y el miedo paralizante a no ser lo suficientemente valioso. Esta dicotomía constituye el terreno fértil de innumerables conflictos, y paradójicamente, también la fuente de un potencial transformador. En este análisis, nos sumergiremos en las raíces del narcisismo que provoca tantas reacciones encontradas en la sociedad. ¿Será que la exaltación del yo, más allá de ser vista como un defecto, es en realidad el reflejo de un profundo anhelo de seguridad emocional? Freud sostuvo que el narcisismo primario, inherente a la infancia, es un estado natural que, por el simple hecho de crecer y socializarse, se ve obligado a evolucionar y adaptarse. Sin embargo, cuando este proceso se distorsiona y el amor propio se desborda,
se genera una desconexión vital. El yo se vuelve incapaz de adaptarse a las demandas y complejidades del mundo real, dando pie a relaciones superficiales y a una constante búsqueda de validación externa. Imagina por un instante que cada crítica hacia el narcisismo no sea en realidad un ataque directo al individuo, sino la manifestación de un rechazo colectivo hacia la incomodidad de enfrentarse a uno mismo. La resistencia a explorar los rincones más oscuros y ambivalentes de nuestro ser proviene, en muchos casos, del temor a descubrir que detrás de esa imagen segura se esconde un torrente de inseguridades y conflictos no resueltos. Esta crítica, cuando se analiza con detenimiento, se transforma en una invitación a reconocer y aceptar que el proceso de integración del yo es arduo, pero fundamental para el crecimiento personal. Es precisamente ese enfrentamiento con nuestra dualidad interna el que permite transformar la vulnerabilidad en fortaleza, dándonos la oportunidad de vivir de manera más plena y auténtica. Durante este bloque, se presentarán relatos y ejemplos en los que figuras históricas y contemporáneas han demostrado, a través de la confrontación con su propio narcisismo, cómo es posible trascender las barreras del ego desmesurado. Cada experiencia se convierte en un espejo que nos invita a cuestionar nuestras propias máscaras, a discernir entre la imagen que proyectamos y el yo verdadero que habita en lo más profundo. ¿Te has percatado de cómo en momentos de crisis, cuando la admiración externa ya no llega, el vacío interior se manifiesta con todo su peso? En esas horas oscuras, el narcisismo se revela como una estructura vulnerable, susceptible a ser reconstruida si se enfrenta con honestidad y coraje. La crítica hacia Freud en este ámbito se debe, en gran medida, a la incomodidad que genera aceptar que el narcisismo no es simplemente un defecto o un vicio, sino una parte intrínseca de la condición humana. Es un llamado a observar detenidamente nuestras emociones, a indagar por qué a veces nos aferramos tan vehementemente a una imagen idealizada, y cómo esa fijación puede convertirse en un obstáculo para la verdadera autoaceptación y la conexión genuina con los demás. En este sentido, comprender el narcisismo en su totalidad nos permite dar un paso crucial hacia el autoconocimiento. Reconocer que la crítica externa puede ser, en ocasiones, el reflejo de un miedo colectivo a enfrentar la autenticidad de cada ser. Te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿Has sentido alguna vez que, tras los elogios y la admiración, se esconde un sentimiento de vacío o de desconexión? ¿Estás dispuesto a cuestionar el delicado equilibrio entre el amor propio sano y un narcisismo que obstaculiza relaciones auténticas? Al hacerlo, descubrirás que este fenómeno, aunque difícil de aceptar en su totalidad, es una oportunidad para integrar todas las facetas de tu identidad. Es en esa integración donde reside la verdadera liberación, la capacidad de transformar una aparente fragilidad en una poderosa base para tu crecimiento personal. Antes de continuar, te animo a dejar en los comentarios la frase "explorando el inconsciente", reafirmando tu compromiso con el viaje hacia un autoconocimiento profundo y sincero. Dale me gusta a este video para que más personas se animen a cuestionar y a reconectar con la esencia de sus sentimientos. Cada acción tuya contribuye a hacer de este espacio un faro de autoconciencia en medio de un mar de superficialidad. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tu deseo profundo de transformar tu vida, algo invisible te retiene, como si una fuerza interna se opusiera a cada intento de cambio? ¿Te has preguntado cuál es el origen de esa resistencia que parece sabotear tus más sinceros anhelos de evolución personal? En este bloque, exploraremos el misterio de la resistencia, ese obstáculo silente que, según Freud, surge cuando nos enfrentamos a verdades demasiado dolorosas o inquietantes para ser asimiladas de inmediato por la mente consciente. La resistencia es mucho más que un simple rechazo al cambio. Es un sofisticado mecanismo psíquico que actúa como barrera entre el yo actual y el potencial futuro, impidiendo que emerja el proceso de transformación. Y si te dijera que la resistencia, lejos de ser una enemiga,
Es en realidad la guardiana de un territorio sagrado y desconocido. ¿Te atreverías a descifrar sus enigmas? Imagina por un instante que cada vacilación o cada aparente sabotaje interno revela las zonas más ocultas de tu ser, áreas en las que se esconden dolores ancestrales y recuerdos reprimidos que exigen atención. Freud nos enseñó que cuando intentamos adentrarnos en estos recodos de nuestro inconsciente, la resistencia se manifiesta como la voz temerosa que nos recuerda lo difícil que es afrontar el pasado y sus heridas. Así, en cada momento de duda, en cada instancia en la que te sientes anclado en tus viejos patrones, se esconde la oportunidad de descubrir una verdad oculta que, una vez reconocida, te conducirá a una libertad renovadora. La resistencia se presenta a menudo como una máscara engañosa. Puede adoptar la forma del autosabotaje, la procrastinación o incluso un aparente conformismo que te impide tomar decisiones cruciales para tu bienestar. Se dice que es esa fuerza interna que te susurra: no vale la pena, no estás preparado, o mejor quédate en lo que ya conoces. Sin embargo, en estos mensajes se esconde un rastro revelador, una pista sobre lo que verdaderamente temes descubrir de ti mismo. Podría ser que al resistirte, realmente estés protegiendo una parte de ti que aún no se atreve a mostrarse al mundo. Freud argumentaba que la resistencia no es un mero obstáculo que afrontar, sino una señal del poderoso contenido reprimido que se niega a ser olvidado, clamando por ser integrado y sanado. Durante este bloque, nos sumergiremos en el análisis de diversos ejemplos y relatos en los que la resistencia se manifiesta de formas insospechadas. Veremos cómo, en la lucha contra terapias o cambios emocionales, esa fuerza contraria actúa como un mecanismo de defensa que busca evitar el dolor inmediato de confrontar aspectos oscuros y dolorosos del pasado. No se trata entonces de un sentimiento negativo per se, sino de un mensaje cifrado que te invita a detenerte y a examinar con detenimiento aquello que temes cambiar. Cada vez que sientas una punzada de duda o un temblor en tu determinación, tómalo como el eco de una historia inacabada, una narrativa personal que merece ser revisada y comprendida. ¿Te has detenido a reflexionar sobre los momentos en que la resistencia se ha apoderado de tus decisiones? Quizás en el cuidado de relaciones, en la búsqueda de nuevos proyectos o incluso en la simple constatación de tus emociones, has experimentado un empuje interno que te ha detenido a mitad de camino. Esa barrera, por dolorosa que parezca, encierra una oportunidad única para reconstruir tu historia interna, integrando cada fragmento de memoria y emoción que, hasta ahora, se ha ocultado en la penumbra. La crítica hacia Freud, al abordar con tanta profundidad estos mecanismos, ha surgido precisamente de la incomodidad que muchos experimentan al verse obligados a aceptar que la resistencia es parte inherente del proceso de cambio. Con frecuencia se menosprecia esta conducta, tachándola de obstinación o pereza, sin comprender la compleja red de significados que subyace en ella. Te invito a preguntarte, ¿qué es lo que realmente temes descubrir en lo más hondo de ti mismo? Cada resistencia, cada excusa que encuentras para no avanzar, es la manifestación de un territorio interior inexplorado, cuya integración te permitirá alcanzar una transformación auténtica y profunda. Al reconocer y afrontar estos momentos de bloqueo, das el primer paso para desmantelar las barreras que han frenado tu crecimiento. Es en ese acto de valentía, de mirar sin miedo a lo que se oculta en las sombras de tu ser, donde reside el secreto para liberar tu potencial y alcanzar una vida más plena. En este análisis, exploraremos cómo la resistencia ha sido interpretada por diversas corrientes psicoanalíticas y cómo, a pesar de las críticas recibidas por Freud, su enfoque sigue ofreciendo una invaluable herramienta para comprender la complejidad del alma humana. No se trata de eliminar la resistencia de manera abrupta o forzada, sino de aprender a escucharla y a dialogar con ella, entendiendo que cada voz disonante lleva consigo una lección crucial. Esa lucha interna, que en ocasiones parece interminable, es el preludio de un cambio inminente
que te invita a romper las cadenas del conformismo y a abrazar tu autenticidad, a pesar del temor y de la dificultad del camino. Antes de proseguir, tómate un momento para describir en los comentarios cómo sientes que la resistencia ha afectado tus decisiones. ¿Te has percatado de esos instantes en los que una fuerza interna te impide avanzar? Comparte tu experiencia y déjanos la frase explorando el inconsciente, para que juntos podamos reconocer la importancia de este enigma y ofrecer apoyo a quienes se sienten atrapados por sus propias barreras. Dale me gusta a este video si deseas que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, buscan descifrar el lenguaje de su resistencia y a la vez transformar su vida en un proceso de constante evolución. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la encrucijada emocional que marca el inicio de nuestra vida afectiva? Ese conflicto primigenio en el que se entrelazan el amor, la rivalidad y el destino. En este bloque, nos adentraremos en el enigmático mundo del complejo de Edipo, uno de los conceptos más polémicos y criticados del psicoanálisis freudiano. Este conflicto, que según Freud se origina en la infancia y moldea la estructura de nuestras relaciones posteriores, ha despertado controversia por su aparente carácter universal y al mismo tiempo por la dificultad de encajar sus postulados en las normas y valores contemporáneos. Y si te dijera que detrás de las polémicas sobre el complejo de Edipo se esconde un mensaje poderoso acerca de la búsqueda de identidad, la necesidad de separación y la complejidad intrínseca del amor filial y romántico, ¿te atreverías a explorar sus misterios? Imagina por un instante que cada miedo, cada anhelo prohibido presente en tus relaciones actuales es el eco de un conflicto ancestral, un escenario donde la rivalidad con figuras parentales y la idealización del amor se entrelazan para definir quién eres. Freud sostenía que la resolución, o falta de ella, de este conflicto no solo determina la calidad de nuestras relaciones interpersonales, sino que también influye en la forma en que nos relacionamos con el poder, con la autoridad y con la propia sociedad. En este análisis, descubriremos que las críticas hacia esta teoría no provienen únicamente de una incomprensión de sus fundamentos, sino también del temor a reconocer las implicaciones profundas de cuestionar las estructuras familiares y culturales establecidas. Podría ser que la incomodidad y la resistencia a desentrañar el complejo de Edipo surjan precisamente porque sus postulados nos obligan a enfrentar verdades incómodas sobre la transmisión del deseo y el papel que juegan las figuras parentales en la construcción de nuestro ego. Este conflicto, tan intensamente debatido, invita a mirar de cerca cómo se forjan nuestras primeras experiencias de amor y rivalidad, y cómo éstas se proyectan en el escenario adulto, generando tanto la admiración como la ambivalencia hacia el otro. Freud explicó que el complejo de Edipo no se limita a un simple enfrentamiento entre deseos, sino que se transforma en la clave para comprender la formación del superyo, la internalización de normas y la capacidad de establecer relaciones afectivas equilibradas. Sin embargo, a lo largo de los años, esta teoría ha sido duramente criticada por quienes argumentan que sus postulados resultan excesivamente simplistas, reduciendo la complejidad de las dinámicas familiares a meros arquetipos de apego y competencia. Aún así, cada crítica, aunque a veces implacable, apunta a la necesidad de explorar en lo profundo la manera en que el inconsciente moldea nuestras formas de amar, de establecer límites y de encontrar nuestro lugar en el entramado social. En este bloque, te invito a reflexionar sobre las primeras figuras de tu vida, esas que han influido en la manera en que percibes el amor y el conflicto. Tal vez, sin darte cuenta, has reproducido patrones que surgen de un conflicto no resuelto, de una tensión entre el deseo de unión y la necesidad de independencia. Considera la posibilidad de que, al cuestionar y resignificar esos patrones, puedas liberarte de ataduras emocionales que te impiden vivir relaciones auténticas y equilibradas. Cada gesto, cada silencio y hasta cada inconsciente rechazo pueden verse como vestigios de un complejo de Edipo que aún clama a gritos por ser entendido y, finalmente, integrado en una propuesta de sanación. Durante este recorrido,
Exploraremos casos y relatos que ilustran cómo la confrontación con este conflicto primigenio no solo permite una mejor comprensión de nuestras propias raíces, sino que también abre la puerta a un crecimiento emocional y a una transformación interior. En este recorrido, descubrirás que aceptar nuestras propias imperfecciones y vulnerabilidades es el primer paso para transformar el narcisismo en una fuente de sabiduría. Al identificar y abrazar aquellas heridas emocionales que han quedado silenciadas tras máscaras de seguridad, te abres a la posibilidad de un cambio radical en la percepción de ti mismo. Esta transformación es un proceso de duelo interior en el que el ego debe aprender a renunciar a la ilusión de un yo inmutable para dar paso a una identidad más flexible, honesta y conectada con la realidad. Cada experiencia de desapego, cada crítica o rechazo que has enfrentado, puede ser reinterpretado como una oportunidad para redescubrir y reconstruir tu interior. El verdadero desafío radica en convertir el narcisismo de una fuente de aislamiento en una plataforma para el crecimiento personal, permitiéndote ver más allá de la vanidad y hallar en el reconocimiento del otro el reflejo de una humanidad compartida. Así, el amor propio se transforma, dejando de ser un fin en sí mismo para convertirse en el punto de partida para relaciones más auténticas y significativas. Es en esa integración, en ese acto de valentía de confrontar tanto las luces como las sombras del yo, donde se encuentra la clave para liberarte de las ataduras de un ego inflado y descubrir la plenitud de un ser en constante evolución. Imagina la metáfora del artista que, al plasmar sus inquietudes en un lienzo, se enfrenta a la dualidad de su existencia. Cada trazo es el reflejo de una emoción reprimida, cada color la representación de un deseo olvidado, y cada sombra, la evidencia de una parte de sí mismo que clama por ser redimida. Así es el narcisismo, un arte en constante creación en el que tus experiencias se convierten en las pinceladas que delinean la obra maestra de tu identidad. Al mirar tu propio reflejo con honestidad, te invito a que leas cada señal, cada testimonio de tu historia interna, pues en esa interpretación reside la posibilidad de reconfigurar tu imagen y de reconectar con un yo más genuino y resiliente. Deja que este bloque te inspire a cuestionar la imagen que has construido de ti mismo, reconociendo tanto tus fortalezas como tus fragilidades. Permítete experimentar la transformación que se esconde en el acto de ver más allá de la superficie, descubriendo en cada cicatriz el potencial para una renovada comprensión de tu ser. Y recuerda, este viaje hacia el corazón de tu identidad es un proceso continuo, un reto constante de introspección que te permitirá, paso a paso, desmantelar las barreras y abrazar la totalidad de lo que eres. Al llegar a este último tramo de nuestro viaje, quiero felicitarte de todo corazón por haber recorrido cada paso de este estudio, por haber desafiado tus miedos e incertidumbres y haberte sumergido en el océano profundo del psicoanálisis freudiano. Has permanecido hasta el final de este video, demostrando que tienes el coraje y la determinación necesarios para transformar cada dolor, cada conflicto y cada enigma en una oportunidad para crecer. Hoy, has tejido con tus propias manos el hilo invisible que une las enseñanzas de Freud con la esencia de tu vida. Y esa conexión es tan única como valiosa. Es un honor compartir contigo esta travesía, donde cada reflexión y cada teoría se han convertido en una pieza crucial para descifrar lo que muchos aún pasan por alto. Con cada palabra, he querido invitarte a mirar más allá de la superficie, a desnudar tus emociones y a aceptar ese legado de sabiduría que solo el autoconocimiento puede proporcionar. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un selecto grupo de buscadores incansables de la verdad, de almas que no temen enfrentarse a sus sombras y redescubrir su luz interior. Por ello, te pido que tomes un momento para reflexionar sobre lo aprendido y te regales la satisfacción de saber que cada crítica, cada miedo y cada desvelo se han transformado en valiosos peldaños hacia una existencia más auténtica. En este instante, te invito a que dejes en los comentarios una frase original que resuma lo que has experimentado hoy.
esa frase que simbolice tu compromiso personal y que, junto a la mítica, explorando el inconsciente, sirva como testimonio de tu transformación. Deja que esa frase sea un faro para aquellos que aún buscan su camino, una pequeña semilla de esperanza sembrada en este rincón de sabiduría. Quiero que sepas que el acto de suscribirte y de darle me gusta a este video va más allá de un simple clic. Es una declaración de intenciones, un compromiso con tu crecimiento personal y con la difusión de conocimiento que ilumine a quienes se encuentran en la penumbra. Cada vez que te suscribes, no solo formas parte de una comunidad vibrante y dispuesta a transformar la adversidad en fuerza, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, quizás, en este mismo instante, están en busca de la luz que solo el entendimiento profundo de sí mismos puede brindar. Imagina que esa acción, aunque parezca mínima, tiene el poder de hacer florecer la esperanza en los corazones de aquellos que han padecido en silencio. Es un acto de amor que trasciende la virtualidad, conectándote con almas afines que, como tú, desean abrazar su complejidad y reinventar su destino. Reflexiona sobre la metáfora de la mariposa. En su crisálida, guarda el dolor de la transformación, pero en su vuelo, desplegará el color y la riqueza de su ser. Así es este proceso de autoconocimiento al que te he invitado. Un sendero donde el dolor inicial se funde con la esperanza de renacer en una versión más completa y vibrante de ti mismo. Permítete sentir sin reservas cada una de esas emociones que has descubierto hoy, ya que en ellas reside el secreto para trascender y alcanzar una libertad emocional única. Recuerda que en la penúltima enseñanza se encuentra la clave para desbloquear nuevos niveles de comprensión, un mensaje cifrado que solo aquellos que han mostrado verdadera perseverancia pueden descifrar. No es casualidad que pocos logren llegar hasta aquí. El verdadero cambio se gesta en el silencio interior, en esos momentos en los que la música suave del vídeo te envuelve y te invita a la contemplación. Quiero que sepas lo especial que eres por haber invertido tu tiempo y tu alma en este proceso. Permíteme que te felicite una vez más y te recuerde que pocas personas se atreven a mirar en lo más profundo de sí mismas. Esa valentía te hace destacar, y cada me gusta y cada suscripción son el reconocimiento a tu esfuerzo por alcanzar la plenitud emocional. Ahora, te invito a que compartas este video con aquellas personas que, tal vez sin saberlo, necesitan encontrar en estas enseñanzas la llave que abra las puertas de su propio autoconocimiento. Piensa en tus amigos, en aquellos seres queridos que han luchado contra sus demonios internos, y ofréceles la oportunidad de ver lo que se esconde en el reflejo de su propia alma. Es un acto desinteresado y conmovedor, un compromiso hacia un mundo en el que el conocimiento y la empatía transformen la realidad de cada ser. Que tu acción inspire a otros a levantarse y a mirar más allá de las apariencias, a reconocer que cada batalla interna es, en esencia, la preparación para una victoria personal. Te animo a quedarte un par de minutos en silencio al final de este vídeo, dejándote llevar por la música mientras reflexionas sobre lo que has aprendido. Utiliza ese tiempo no para pausar, sino para sumergirte por completo en la calma, en la paz que ofrece la reflexión profunda y el agradecimiento. Agradece a la vida por este instante de conexión. Reconoce que has sembrado la semilla de tu propio renacimiento y que la transformación, aunque a veces dolorosa, es el camino hacia una existencia llena de significado y verdad. Finalmente, reitera en los comentarios la frase "explorando el inconsciente" junto a tu frase personal, y demuestra al mundo que has abrazado este viaje de autoconocimiento. Permítete sentirte orgulloso de cada paso dado y mantén viva esa llama de curiosidad intelectual que te impulsa a seguir descubriendo los misterios del ser. La práctica y el aprendizaje constante son los pilares que te sostendrán en este desafiante, pero fascinante, viaje hacia la verdadera libertad emocional. Gracias por ser parte de esta experiencia única. Tu compromiso y valentía no pasarán desapercibidos, y juntos, como comunidad, seguiremos iluminando el sendero del autoconocimiento y la sanación interior. Nos vemos en el próximo estudio
donde continuaremos explorando y descubriendo los secretos que la mente y el alma encierran. Este análisis te desafiará a cuestionar lo establecido y a abrazar la posibilidad de que los conflictos más antiguos puedan ser la semilla de una evolución personal profunda. En cada palabra se esconde la invitación a transformar la herencia del pasado en una herramienta vital para construir un futuro lleno de autenticidad y amor consciente. Antes de continuar, te animo a dejar en los comentarios la frase "explorando el inconsciente", demostrando tu compromiso con el conocimiento y la transformación personal. Y, si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir y cuestionar los enigmas que se ocultan en lo más íntimo de su ser. Sumérgete en este estudio con la certeza de que, al comprender el complejo de Edipo, abres una ventana hacia la esencia misma de tu identidad y la posibilidad de sanar esas heridas primarias que, a menudo, condicionan nuestras relaciones y decisiones. ¿Alguna vez has sentido una extraña atracción hacia aquello que parece autodestructivo, como si en el fondo llevaras una lucha perpetua entre el deseo de vivir y una fuerza oscura que te empuja hacia la destrucción? ¿Te has percatado de momentos en los que, sin razón aparente, experimentas una especie de autosabotaje o autonegación que pone en jaque tu bienestar? En este bloque, indagaremos en uno de los conceptos más controvertidos y a la vez fascinantes de Freud, el instinto de muerte, también denominado tánatos. Este impulsor sombrío se enfrenta al instinto de vida, Eros, en una batalla interna que define la existencia y la complejidad de la psique humana. Y si te dijera que este instinto de muerte no es simplemente una inclinación hacia la autodestrucción, sino la manifestación de una pulsión primordial que convive con el deseo de amar, crear y construir, ¿te atreverías a desentrañar sus secretos? Imagina que cada vez que sientes una punzada inexplicable de desesperanza o experimentas un impulso autodestructivo, en realidad se está dando voz a un conflicto milenario entre la voluntad de vivir y la tendencia inherente a disolver los límites del ser. Freud postula que, en el fondo, estos dos instintos cardinales están en constante pugna. Mientras Eros impulsa la creatividad, la unión y la continuidad de la vida, Tánatos emerge como una fuerza inexorable, un recordatorio de la fragilidad y finitud que caracteriza nuestra existencia. Este paradigma, en apariencia inquietante, ha sido objeto de intensos debates y críticas desde su concepción. Muchos han cuestionado la idea de que dentro de cada ser humano exista una pulsión que lo oriente hacia la destrucción, interpretándola como una visión excesivamente pesimista de la naturaleza. Sin embargo, es precisamente en esta dualidad donde se esconde una profunda verdad, la capacidad de reconocer y aceptar tanto la luz como la sombra. Enfrentar el instinto de muerte no significa rendirse ante el nihilismo, sino comprender que la lucha entre la creatividad y la destrucción es inherente a la condición humana, invitándonos a abrazar nuestros conflictos internos como parte de un complejo entramado vital. A lo largo de este bloque, exploraremos cómo este instinto se manifiesta en comportamientos cotidianos y en momentos de crisis, cuando la presión de lo inconsciente se hace sentir en forma de tendencias autolimitantes o incluso autodestructivas. ¿Será que en cada fracaso, en cada impulso de autocompasión, se esconde una lucha que, si se integra y se transforma, puede convertirse en el motor de un renacimiento personal? Freud nos insta a ver más allá del juicio inmediato, a reconocer que estos impulsos oscuros, cuando se abordan con conciencia, pueden revelar aspectos vitales de nuestra realidad interior olvidada. No se trata de renunciar a la esperanza, sino de comprender que la aceptación de nuestras pulsiones contrapuestas es la llave para trascender la dualidad y alcanzar una integración más completa de nuestro ser. Imagina, por un instante, que la aparente paradoja entre la vida y la muerte no sea sino la representación simbólica de un camino hacia la transformación. Cada experiencia dolorosa, cada comportamiento autodestructivo, es una invitación a explorar lo más profundo de tu esencia y a encontrar en ese enfrentamiento
la posibilidad de reconstruir una versión renovada de ti mismo. Así, lo que a primera vista parece una inclinación hacia la desesperación se revela, en calidad de espejo, como la oportunidad para reconocer y resignificar aquellos patrones que han obstaculizado tu crecimiento. Durante estos minutos, descubrirás relatos y ejemplos de cómo individuos han logrado transformar sus impulsos negativos en arte, en pasión y en una voluntad incansable de renacer. Cada fragmento de oscuridad encierra, irónicamente, una chispa de luz que, al ser descubierta y comprendida, te permite superar el vacío y abrazar el ciclo de la vida en todas sus facetas. En este viaje, el instinto de muerte deja de ser un pronóstico fatalista y se convierte en una señal de alerta que, bien atendida, abre la puerta a un autoconocimiento profundo y a la reconstrucción de una identidad plena y resiliente. Antes de continuar, te animo a compartir en los comentarios tu experiencia personal sobre esos momentos en los que has sentido una lucha interna entre el impulso de seguir adelante y la atracción por lo autodestructivo. Deja la frase "explorando el inconsciente" para demostrar tu compromiso con el conocimiento y la transformación personal. Además, dale me gusta a este video para que más personas puedan sumergirse en este análisis esencial y descubrir cómo, a través de la aceptación de todas sus pulsiones, hallan la fortaleza para crear una vida verdaderamente auténtica. ¿Has notado cómo cada paso en este viaje, cada pregunta que te hemos invitado a formular y cada revelación sobre los recovecos de tu mente te ha acercado más a conocer la esencia de tu verdadera identidad? Hoy, al llegar al final de este recorrido a través de las críticas y controversias en torno a Freud, quiero felicitarte de corazón por haber permanecido aquí, en este espacio de reflexión y autodescubrimiento. Muy pocas personas se atreven a adentrarse en las profundidades del inconsciente, y tú has demostrado una valentía transformadora al quedarte hasta el último momento. En este cierre, te invito a reflexionar sobre todo lo que has aprendido, desde el impacto de lo prohibido y la represión, pasando por la complejidad de la transferencia, la sublimación, el narcisismo, la resistencia y hasta la exploración del instinto de muerte. Cada uno de estos conceptos, tan cargados de controversia y emoción, se entrelaza para formar un mosaico en el que tú, como protagonista, encuentras la llave para abrir puertas hacia una vida más auténtica. La semilla de la sabiduría freudiana se ha entretejido en cada narrativa, ofreciéndote la posibilidad de transformar el dolor en crecimiento, la duda en fuerza y la crítica en una invitación a seguir explorando los rincones ocultos de tu ser. Ahora es el momento de que celebres tu compromiso. Eres parte de un grupo selecto que elige enfrentarse a esas verdades incómodas para emerger más fuerte. Para hacerlo aún más memorable, te pido que dejes en los comentarios una frase propia, una frase original que simbolice el final de este viaje y el inicio de una nueva etapa de autoconocimiento. Propongo, por ejemplo, que compartas algo como: "Hoy he abrazado mis sombras y con ellas, mi luz interior". Al hacerlo, no solo confirmas que has llegado al final de este estudio, sino que te unes a una comunidad que se enriquece mutuamente a través de cada palabra compartida. Comparte esta experiencia con aquellos que sientas puedan necesitar este impulso de autoconocimiento. Recuerda que muchas personas utilizan este contenido como una herramienta de apoyo emocional, sobre todo aquellas que no tienen acceso a recursos cercanos para comprender su propia complejidad. Al darle me gusta a este video, al comentar tu frase de compromiso y al compartirlo, ayudas a que este mensaje persista en el mundo, iluminando a quienes se encuentran en la oscuridad y deseosos de descubrir un camino hacia la sanación. Si por algún motivo sientes que no te has identificado por completo con este mensaje, te animo a que te preguntes: ¿qué te impide explorar aún más el vasto territorio de tu inconsciente? La respuesta a esa pregunta puede ser la clave para desbloquear una versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Es normal sentir cierta culpa o vergüenza
si crees que has transitado este camino sin suficiente compromiso. Pero recuerda que cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia la transformación. Sin embargo, si decides no seguir adelante, te invito a que te replantees la importancia de sumergirte en el conocimiento personal, pues solo a través de ese compromiso se forja una vida plena y consciente. El acto de suscribirte a este canal no es simplemente un clic más. Es una declaración personal de que estás dispuesto a seguir aprendiendo, a no conformarte con la superficialidad y a exigir un crecimiento constante. Permítete sentir el orgullo de ser parte de una comunidad que se niega a vivir en la comodidad de la ignorancia. Al suscribirte y compartir, ayudas a que más almas encuentren la fuerza para cuestionar, para levantar la mirada y para transformar el sufrimiento en un faro de esperanza. Finalmente, te invito a que, en estos últimos instantes, guardes silencio y te dejes envolver por la tranquilidad que la música del vídeo ofrece. Aprovecha estos momentos para meditar sobre lo aprendido, agradecer el camino recorrido y pronunciar en tu mente palabras de afirmación personal. No pongas pausa a este vídeo hasta el final para mantener esa conexión continua que te lleva de la oscuridad a la luz del conocimiento. Hoy, al concluir este estudio, te felicito por haber sido valiente y por haberte sumergido en este océano de emociones y reflexiones. Tu presencia aquí ha marcado la diferencia, y te invito a dejar una huella en los comentarios con una frase que resume lo que has descubierto en este camino. Recuerda, cada explorando el inconsciente que dejas es un paso más en la dirección del autoconocimiento y del bienestar colectivo. Gracias por acompañarme en este intenso viaje. Suscríbete, comparte, comenta, y sigue siendo una luz que ilumina tanto tu camino como el de aquellos que, como tú, buscan transformar sus vidas a través del profundo y misterioso legado de Freud. Eres extraordinario, y tu viaje apenas comienza.